nos van a regalar este extraordinario capítulo. Así que sin más, vamos con todo. Les cedo el micrófono, superlíderes. Buenas noches familia. Gracias Arnaldo, definitivamente que es un honor ser presentado por un líder de corazón, un líder que nosotros apreciamos muchísimo por esa humildad, por esa sencillez, por ser esa persona líder de servicio para todos, siempre esa persona que realmente cada vez que tú escuchas a Arnaldo, tú te inyectas de motivación, te inyectas esa pasión que él tiene por este negocio, principalmente por ayudar a otras personas también. Así que un 1 para Arnaldo, definitivamente por esa tremenda presentación y por ser ese líder que, wow, va para esa directoría pronto. Sé que eso viene definitivamente para ti, Arnaldo. Así que te vemos como ese futuro diamante de Jeunesse Global y, por supuesto, representante del equipo Águilas de Fuego. Así que muchísimos 1 para todos también ustedes que están aquí la noche de hoy conectados, que están un viernes de lectura y porque todos los que estamos aquí, por supuesto que sabemos que hoy es viernes y que el cuerpo lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nuestra mente, por supuesto que lo sabe, sabe que va a crecer, sabe que va a aprender, sabe que tiene muchísima información para seguir recibiendo, porque la verdad es que ninguno de nosotros somos producto terminado. Cuando nosotros sentimos que ya hemos aprendido todo, es ahí cuando estamos declarando nuestra sentencia. Estamos nosotros mismos declarando nuestro fin en nuestro negocio, en nuestro crecimiento, en absolutamente todo. Y es por eso que tenemos constantemente estos viernes de lectura, para seguir aprendiendo, seguir creciendo y estar en ese modo aprendiz. Así que gracias a todos por estar la noche de hoy conectados y por supuesto que no estoy sola, estoy con una mujer que viene con muchísima energía para inyectarles a todos, una persona que no dijo no a de una vez estar la noche de hoy, un viernes de lectura por primera vez. Ya tiene muy poco tiempo de estar en la compañía, pero con algo, miren, siempre digo que en Jeunesse no se requiere ni título, ni experiencia, nada, pero algo sí es sumamente esencial y es las ganas de aprender. Así que viene con esas ganas enormes de aprender y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero participar también y le ha fascinado ese libro. Así que vamos a recibir con muchísimos 1 a la futura diamante de Jeunesse, Cindy Giner. Buenas noches, Cindy, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, gracias Super Yari, gracias Super Arnaldo, gracias a todos, súper nerviosa, no se los voy a negar, súper contenta, feliz de pertenecer pues a esta gran familia, todo el apoyo que me ha estado brindando, mi Super Melissa, de verdad que muy contenta, nerviosa, pero contenta. Claro que sí, no, por supuesto, Cindy, definitivamente que cuando nosotros damos ese primer paso, ese primer evento, nadie lo olvida de los nervios que tenemos, pero lo mejor de todo es que uno con miedo, sin miedo, aquí está. Así que felicidades y bueno, vamos a arrancar con este tremendo libro, definitivamente que ha sido buenísimo y te felicitamos a ti, Cindy, por estar aquí dando ese paso por ese libro y venciendo tus miedos contra todo eso para seguir aprendiendo y más aún por mostrarnos a nosotros ese camino, porque definitivamente que es un libro poderoso. Sí les queremos compartir que este libro no solamente es como una enseñanza para aprender o poner en práctica para Jeunesse o para nuestro negocio, sino que tiene demasiada enseñanza también para ti, para tu vida personal, para tu vida en pareja, para tu vida con tu familia y con tus hijos también. Entonces créeme que todo lo que vas a escuchar en este libro, lo que vas a leer en este libro, no vas a querer parar de leerlo, por supuesto, como le pasó a Cindy, que yo creo que ya casi que se lo iba a leer todo completo. ¿Qué te pareció por lo menos leer ese primer extracto del libro, Cindy? Fabuloso, fantástico, increíble. Tiene mil y un adjetivos que podemos ponerle porque de verdad que enseña. Y es como tú dices, Yari, esto no es solamente para Jeunesse, esto es algo para la vida, para con nosotros mismos, para saber, chicos, apreciarnos, querernos, para tener una mejor comunicación en pareja, los hijos. De verdad, yo estoy fascinada. Realmente estoy fascinada con lo que hasta el momento estoy leyendo y me lo quiero comer y cuando termino quiero volver a leerlo porque no quiero que se me escape nada de este maravilloso libro. Definitivamente. Ya Manuel y yo lo habíamos leído y volver a leerlo fue como wow, volver a refrescar muchas cosas.
Así que como dice Cindy, sí es un libro para leer y leer nuevamente. Como lo vimos en el viernes anterior con Elkis y con Arnaldo, definitivamente dieron un tremendo viernes de introducción para este libro y te dieron a ver cuáles son los puntos más importantes del libro o qué es lo que vas a aprender con este libro. Imagínate que solamente para tal vez algunos de los que están conectados y que no pudieron estar el viernes pasado, quiero que sepas que es un libro que te va a ayudar. Imagínate que tú puedas ayudar a otras personas a que quieran hacer lo que tú quieres sin que los obligues, ni que ellos se sientan tampoco presionados. Tú vas a aprender a valorar a los demás también. Ya vas a aprender a tratar a los demás como te gustaría a ti que te trataran. Así que es un libro sumamente poderoso y como dice el mismo título, vas a poder ganar amigos e influir positivamente sobre las personas. Y miren esta imagen de la primera portada. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Ya es muy poderosa esa frase y nos da el inicio de esta primera parte, que es la regla número uno de la primera parte, ¿verdad? Son 3 reglas importantes que vamos a ver. Hoy vamos a ver solo la regla número 1, que en el camino se van a ir dando cuenta de qué se trata o cuál es el fin de esa regla número 1. Y quiero empezar contándoles un poquito sobre esta historia, que de verdad que a Cindy y a mí nos encantó muchísimo también. Estuvimos de acuerdo de que había que contar esta historia. De verdad que el libro tiene muchas, no las podíamos colocar todas, pero esta es una de las historias que impacta también bastante. Se llama la historia del Dos Pistolas Crowley. Realmente él es una persona que no te imaginas que había hecho tantas cosas. Mira la frase que él dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Ya, ahora te cuento, él es una persona que, imagínate, en un suceso simplemente en el carro con una mujer con la que él estaba, llegó un policía y solamente le estaba pidiendo la licencia, ¿ya? Permiso para pedirle la licencia. Y el hombre en ese momento se ofuscó y le entró, imagínense, a pistolazos. Ya le dio a tiros, el hombre ya estaba tendido en el suelo cuando nuevamente le dio para rematar, ¿ya? Entonces, esa es la persona, la misma persona a la que nosotros estamos viendo que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno. Imagínate, entonces realmente incluso lo detuvieron por otros asesinatos. Es una persona que de verdad tú no te imaginas que fuese a decir eso. Y cuando él estuvo preso en ese momento, imagínate que esa persona, él no se consideraba que había hecho algo malo, ya no se consideraba que había realmente cometido un error. Y es por eso que incluso vemos, por ejemplo, personajes de la historia. Hitler ya fue una persona que mató, asesinó a tantos judíos, imagínate, y muchas personas lo siguieron también. Ya, sin embargo, a él, si hoy en día le preguntaran si lo que hizo estaba mal, pues diría que no, porque para él estaba haciendo lo correcto. ¿Ya? Y así podemos ver muchos otros personajes que también habrán hecho cosas horribles, pero ellos en su mente, para ellos no cometieron un error. Entonces, ahí nos ponemos a pensar, si Dos Pistolas Crowley, si de repente Hitler, ya ni siquiera se ponen a pensar en que cometieron un error o una falla, ahora imagínate las personas con las que tú estás tratando, las personas con las que tú estás comunicándote diariamente, de repente tus hijos, tu pareja o los prospectos de INS, por ejemplo, los socios, ya si cometen un mínimo error, jamás van a ponerse a pensar de que realmente fue un error o que cometieron algo malo. Entonces es ahí donde cae que la crítica es inútil, porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Yo quiero que todos coloquen un 1 si en algún momento les ha pasado esto de que alguien les ha criticado algo y uno contesta, dice, pero es que lo que pasa es que yo hice eso por esto. O sea, nunca, la mayoría de las veces no aceptamos al 100% el error que cometimos. La mayoría de las veces no aceptamos al 100% que cometimos un error. Y eso me recuerda incluso el evento anterior que tuvimos creo que fue en el LID, correcto, que fue con Yokoi Kenji, ¿verdad? Que algunos estuvieron en ese evento. Él decía, los latinos llegamos tarde a un lugar y siempre decimos, fue el tráfico, pasó esto, porque pasó lo otro, pero nunca aceptamos al 100% que llegamos tarde simplemente porque cometimos un error, ¿verdad? Porque nos levantamos tarde, porque tal vez me quedé hasta tarde viendo alguna película, ¿verdad? Entonces la mayoría nos pasa eso, que no aceptamos la falla o lo que estamos haciendo mal. Entonces de nada vale hacerle la crítica a esa persona, porque lo que vas a hacer es lastimarle el orgullo, eso tan precioso de la persona,
le vas a lastimar el orgullo, hiere ese sentimiento ese sentido de la importancia y va a despertar un resentimiento que muchas veces nunca se olvida. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente alguien te recalcó alguna crítica, te criticó, te resaltó alguna falla, o algún profesor en la universidad, en la escuela, o tu papá, algún conocido, y pasan los días, pueden pasar los meses o los años, y tú siempre te acuerdas de eso. Tú dices, no me gustó porque esta persona me habló así, 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 y me dijo esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Y esas son las cosas que a nosotros no se nos olvida. Por eso siempre decimos que nos acordamos. La gente se acuerda de las cosas buenas, pero de lo negativo no se olvidan nunca. Ya, la gente tal vez en el momento no le presta atención a las cosas buenas que escucharon de esa otra persona, pero de lo negativo, eso sí, no se les olvida jamás. Entonces es por eso que hay que evitar esa crítica porque es totalmente inútil. Vamos a crear un resentimiento en la otra persona que nunca se le va a olvidar. Así que realmente esta parte me gustó mucho, esta historia. Cindy, cuéntame qué te pareció esa historia de Dos Pistolas Crowley. De verdad que impactante, y que así somos, porque de verdad que debemos ser honestos, y somos así, o sea, somos humanos y somos dados a poner excusas, a siempre excusarnos por algo que hayamos hecho, y muy válido tu ejemplo, Yari, de que llegamos tarde. Y no, el tráfico, o sea, pero y es cierto, me quedé que en Facebook, en Instagram, cerrando un nuevo socio, ¿por qué no? Y llegué tarde, pero no podemos tener, y tenemos que buscar la manera de encontrar la humildad y la sinceridad de decir, disculpa, llegué tarde, trataré de no volverlo a hacer. Y parte de lo que mencionas es como también nos dice el libro, algo que me queda, como todas las cosas, me queda muy, muy presente, en que dice, la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse, que es precisamente lo que venimos comentando. Dice, la crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere sus sentimientos de la importancia y despierta un resentimiento. Y sabemos que personas con resentimiento, personas resentidas, heridas en el orgullo, es difícil poder salir de eso. Y siempre va a haber esa disputa o resentimiento o mal sentir hacia la persona que le hirió su orgullo. Entonces es muy importante manejarnos de una manera de no criticar, porque hasta las críticas constructivas, vaya, por muy constructiva que sea, en mi muy parecer, ustedes me dirán, es una crítica y no siempre va a caer bien o la persona va a construir algo. Definitivo, claro que puede llegar a lastimar, exactamente. Y bueno, venimos con otra historia también buenísima, de verdad que todos los ejemplos y las historias que nos arrojó el libro fueron muy buenas y te dejan muchísimas enseñanzas. Pero cuéntanos, Cindy, sobre esta historia que también está muy, muy interesante. Y seguimos con todas estas fabulosas, como dice, estas fabulosas historias del libro. Y como empezamos, pues aquí que podamos ver, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena, que precisamente seguimos, todo esto viene siendo pues un arrastre de lo que venimos comentando, y aquí es donde les comento el tema de la crítica constructiva. Sí, anhelo, y de hecho es un anhelo, como dice el libro, no es un deseo, no es algo banal o momentáneo. Nosotros como seres humanos, todos, nosotros nosotros mismos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, familiares, amigos, socios, personas que queremos brindarle esta maravillosa presencia en esta maravillosa familia que es Yenés. Todos necesitamos, anhelamos esa aprobación de nuestros superiores, de nuestros compañeros, pero tememos la condena. Y la condena es la crítica. Eso lo dijo después de tantos estudios el psicólogo Hans Sliget, creo que se dice, la verdad que ahí la pronunciación. Tenemos miedo a lo que es la condena, y eso nos hace a no ser muchas veces receptivos de las cosas buenas que nos pueden estar diciendo superiores, empleadores, como hemos venido diciendo, porque donde hay una pequeña crítica o mínima, nos cerramos, como seres humanos nos cerramos y no avanzamos.
el punto que nos dice aquí, dice, comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Una historia bien bonita, de tantas de las que tiene, todas son hermosas las que tiene el libro, que hacemos énfasis aquí, es el caso de un coordinador de seguridad, el señor George Johnson, en Oklahoma. El señor Johnson, y como pasa en muchas construcciones, que lo vivimos acá, inclusive en nuestro país, y debe ser en todo lado del mundo, es como la constante lucha para que los obreros utilicen lo que son sus medidas de seguridad, que utilicen los cascos, que utilicen los arneses, que estén protegidos, ¿no? Porque pues, para protegerse son ellos la primera línea que deben de estar preocupados por eso. Entonces, él cuenta que cada vez que encontraba a los obreros sin casco, él ordenaba y con mucha autoridad, pues que le daba el cargo de supervisor y quizás hasta preocupado pues por los problemas que puede acarrear un accidente, él ordena, y muy autoritario, que por favor se pongan los cascos. Quizás ni siquiera usaba el por favor, y lo estoy poniendo yo acá. Pero ¿qué se obtiene como resultado cuando imponemos algo que, ojo, es lo que debes hacer? Pero así es el ser humano. Cuando tiene una imposición, ya hace una barrera y no es receptivo a todas las cosas buenas que esa ordenanza le puede traer. Entonces, ¿qué obtenía? Obediencias desganadas, hombres que volvían a quitarse el casco cuando se daba la espalda. Y por favor, ponga gente, un uno por allí, si en algún momento estamos haciendo esto porque me lo dijo el jefe, porque me está viendo. Se dan la vuelta y ya dejamos de hacerlo, sin ver realmente el desbeneficio que puede tener eso para nosotros. ¿Qué hace el señor Johnson? El señor Johnson cambia de estrategia y a la próxima vez que ve a este obrero sin el casco, él cuenta que se le acerca al obrero sin este llamado de atención, sin este tono autoritario y conversa con el obrero y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa que no tienes el casco? ¿Te molesta? ¿No es cómodo para ti? Y claro, yo poniendo acá el efecto, me imagino que uno se va más allá en la conversación. ¿Será que esa talla no es o tiene un hilito, un alambrito que te molesta? O sea, tantas cosas que puede molestar en una herramienta. Y el obrero, claro, al encontrarse pues con este abordamiento de esta manera tan gentil y no autoritario, da la excusa que bueno, si le molesta un poquito, que realmente le da calor. Y ahí es cuando Johnson le dice, sí, pero necesitamos que lo utilices porque tu vida es muy valiosa, tú eres un empleado muy importante, tu familia te espera en casa y al tener un accidente sin utilizar el casco, pues vas a salir perjudicado, tu familia puede perderte, nosotros vamos a perder un colaborador valioso. Entonces, al final te estoy diciendo que tienes que ponerte el casco, pero te lo estoy pidiendo por favor, estoy no anteponiendo mis intereses como compañía, estoy poniendo por delante tus intereses, tu salud, tu bienestar. ¿Qué hace el obrero? Se pone el casco y no da más problema, no se lo quita cuando da la espalda y es una actitud de obediencia a las reglas sin el resentimiento ni tensiones emocionales. ¿Qué te parece esta anécdota, Yari? Definitivamente que es muy poderosa y claro que se viene, como dices, lo trajiste súper bien a lo que es la parte del trabajo, que a todos nos pasa, no podemos negarlo, que en algún momento nos ha pasado con un ex jefe o con un jefe actual y todo va en la manera en que nos soliciten las cosas. A mí muchas veces me pasó que dependiendo del trato, necesito que hagas esto o necesito que hagas lo otro y uno dice, no lo voy a hacer porque me lo está pidiendo de esa manera, ¿verdad? Pero, y al final toca hacerlo porque es nuestro trabajo, pero ya cuando vienen de otra manera, ¿no? Y como dices, a pesar de que para ese colaborador era pues su propia seguridad, ni siquiera era otra cosa, le estaba pidiendo que hiciera una labor por su propia seguridad, pero todo va en las palabras correctas que utilicemos, la manera en que hagamos las cosas. Y es por eso que muchas veces a mí, en lo personal, no me gusta utilizar la palabra tengo que o tienes que.
tienes que hacer esto, porque se escucha como si estuvieses mandando a la persona a hacer algo y al final en este negocio todos estamos porque estamos libres de jefes. No hay jefes en este negocio, entonces al utilizar esa palabra estás como obligando a la persona a hacer algo, pero cuando cambiamos esa pequeña palabra, la forma en que lo hacemos, podrías hacer esto o podrías hacer lo otro, ya la persona se lo toma de diferente manera y empieza a aceptarlo y a reaccionar como lo hizo pues el obrero. Así que definitivamente que muy buena la historia y trae muchísimas enseñanzas también, como lo es ahora esta otra historia que también se basó el libro en Abraham Lincoln también y que definitivamente que trae muchas enseñanzas. Imagínate, ¿cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Él hablaba que cuando ya el cuerpo de Lincoln yacía, pues que había fallecido, una persona dijo, el secretario de guerra Stanton dijo, aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Y qué sucede? Que el autor del libro se dedicó a profundizar, a investigar muchísimo más acerca de la personalidad o la vida de Lincoln también. Y él nos cuenta de que probablemente uno se imagina, bueno, si es una persona a la cual las personas dicen el perfecto gobernante, tal vez fue perfecto, ¿verdad? Nunca cometió algún tipo de error. Sin embargo, el autor nos comenta de que cuando era joven, él realmente había cometido el error de estar criticando a los demás. Imagínate, cuando joven, él solía criticar a los demás por medio de cartas. Ya criticaba a las demás personas por medio de cartas o poemas a los cuales les dedicaba a esas personas y que las enviaba. ¿Y qué sucedió? Que un día de esos, pues, se pasó. Se excedió demasiado. 1842 se burló de un político irlandés. Ya se llamaba James Shield. ¿Y qué sucedió? Que lo criticó, o sea, crudamente, realmente mandó una carta anónima publicada en el periódico de aquel tiempo. ¿Y qué sucedió? Que todo el pueblo se burló de esa persona. Y como esa persona, pues realmente Shields era muy sensitivo, muy orgulloso, pues se indignó, se enojó tanto que desafió a Lincoln a duelo. Así que él no le quedó más remedio que aceptarlo, que por honor aceptar el duelo, aunque no le gustaba realmente los duelos, lo tuvo que aceptar. Llegaron pues a elegir las armas y todo, pero por fortuna se pudo pues salvar porque los padrinos del lugar, ¿qué hicieron? Que evitaron pues entonces el duelo. Así que fue una de las situaciones que se le presentaron a Lincoln que le trajeron muchísima lección, muchísima enseñanza, con lo cual nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces nunca volvió a criticar, ¿ya? Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona si nosotros criticamos de golpe, así, diciendo exactamente cuál fue el error o la falla que hizo la persona. Cuando nosotros criticamos abiertamente, estamos expuestos a que esa persona puede reaccionar y puede reaccionar aún peor. Y ahí nos quedamos como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces es por eso la sensibilidad, ¿no sabes? Estamos tratando con personas hoy en día en las cuales no sabes cuál es su personalidad, no sabes esa persona si es muy sensible, si es muy emotiva, si esa persona tal vez se ofende bastante rápido con lo que tú les puedas decir. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros les decimos tal vez algo a los demás. Sí es necesario corregir, claro, sin embargo, no es necesario pues criticar. Así que eso es muy importante y esto es lo que nos deja la historia en esta parte, porque son dos historias de Abraham Lincoln, en el cual nos dice, imagínate, no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares, ¿ya? Porque realmente nos deja muchas enseñanzas en las cuales si una persona cometió un error, muy probablemente si tú estuvieses en ese lugar, tal vez hubieses cometido el mismo error, tal vez te hubiese pasado lo mismo. Y nosotros en este negocio lo pasamos todos los días, ¿ya? Porque dice que no existen errores nuevos en este negocio, sino personas nuevas cometiendo los mismos errores. Entonces todos hemos pasado por el mismo camino de tal vez al inicio no querer hacer la lista, no querer hacer las llamadas o darnos temor o hablar primero con la persona antes de hacer la llamada. Todos hemos cometido los mismos errores. Entonces siempre tratar de ser empáticos, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final, un par de recomendaciones que podemos tener, pero definitivamente que todos hemos cometido los mismos errores y esa persona pues no se merece ser criticada duramente, ¿verdad? Así que esta historia de Abraham Lincoln es muy buena y esta está aún mejor todavía. Así que
Cuéntanos, Cindy, sobre esta historia de Abraham, que también está muy, muy interesante. Sí, esto muy interesante. Todas las vivencias que tuvo Lincoln en sus tiempos y bueno, por eso llegó a ser quien era. Y siguiendo con estas anécdotas, una de las que nos presentan, claro, después de haber vivido la experiencia del duelo Sí. con el irlandés, aprendió a no criticar y resulta pues que en la batalla de Gettysburg, él tiene varios generales y en esta batalla, luego de no haber podido ganarle pues al oponente, en la retirada del oponente resulta que hay una crecida de un río y no pueden pasar. El momento perfecto, propicio para crear el ataque y salir victoriosos. Él da la orden al general Meade, que pues ataque, que es la manera de vencer al equipo, la tropa de Lee, que era pues el nombre, me imagino, del general oponente. Sin embargo, contra pues todo mandato y ordenanza que recibió el general Meade, el general de Lincoln, pues no hizo caso. Hizo todo lo contrario a lo que Lincoln le decía. Ya que convocar un consejo de guerra era directa violación a las órdenes de Lincoln, porque Meade decía, necesito el consejo, necesito que todos se pongan de acuerdo, como hoy en día pasa, y pasaban también aquellos entonces, que no es una sola persona la que dice ataca. Bueno, resulta que Meade desobedece las órdenes de Lincoln y pues no ganan la victoria, el oponente nadie ganó al final, pero el oponente logra irse y va a seguir dando problemas por ser el oponente. Entonces, Lincoln le escribe una carta al general Meade, que no la vamos, por temas de tiempo, no la vamos a leer toda. Sin embargo, en esa carta le expresa, pues, su molestia. Y muy importante, la carta realmente fue light, porque ya venía de un Lincoln que había aprendido el no criticar o las consecuencias que podía traer pues una crítica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué habrá hecho Meade cuando lee la carta? ¿Cuál habrá sido su reacción? Realmente, gente, ninguna. ¿Por qué? Porque Lincoln no llegó a entregar la carta. Esa carta fue, fue encontrada, perdonen, luego de su muerte, entre los papeles pues, que tenía en su despacho. En lo que es el pensamiento de nuestra escritora del libro, porque realmente es algo que ya Lincoln está muerto, no se pudo saber qué pensó él al hacer la carta, pero no entregarla. Y por tantos años de estudio que se había dado ella la tarea pues, del comportamiento de Lincoln y toda su biografía, en un momento, y ella expresa su opinión, que dice que quizás Lincoln, luego de escribir esta carta, pues que fue bastante light en su crítica, pero realmente bastante fuerte para el general Meade, se puede pensar que Lincoln, en un momento dado, sentado en la quietud de la Casa Blanca, donde dan todas las órdenes, hoy en día, y todo el mundo es así, que ordenan un ataque, él piensa, pero es fácil dar la orden desde aquí, tranquilo, protegido, seguro. ¿Qué pudo haber pensado Meade para no hacer el ataque? Quizás si Lincoln en su pensamiento, quizás se puso en su lugar y habrá analizado que si él hubiese estado en Gettysburg, donde estaba esta guerra, y hubiese visto tanta sangre como vio el general Meade en esa última semana, si sus oídos hubiesen escuchado tantos lamentos y tantos clamores de aquellos soldados caídos, los gritos de los heridos, los moribundos y todas las cosas pues feas que podemos ver cuando hay una batalla, un enfrentamiento entre tropas, quizás no habría tenido tantas ansias de atacar. ¿Cómo fue lo que le pasó a Meade?
Entonces, estos son los pensamientos que pudo, haber tenido Lincoln en esos momentos y del por qué no enviaba las cartas. Ahora, la enseñanza de esto, y que creo que mucho lo hacemos, y me pongo como ejemplo, que yo soy una persona, una mujer de carácter muy, muy fuerte. Y cuando, bueno, ahorita estoy incursionando en una independencia, pero cuando lideraba equipos en mi trabajo, molesta cuando no siguen tus órdenes. ¿Y cuántos en un momento dado no hemos de repente por la molestia escrito un correo? Porque vaya, no escribimos cartas, pero escribimos un correo, molestos, bravísimos, claro, con el respeto que lleva estar en una organización, pero molestos, pero no lo envías. ¿Y qué pasa? Al rato de haberlo escrito, cuando lo lees por segunda o hasta tercera vez, bajan los humos, baja la molestia, piensas mejor. Y esa es la enseñanza que ha dejado Lincoln para el mundo. El de ser una persona tan crítica, tan burlona de la conducta de los demás, llegó un momento de cambio radical y expresaba estas molestias de una manera más light, mediante cartas, pero que nunca enviaba. Entonces, hoy en día lo hacemos y yo los invito y los incentivo a hacerlo también. Estamos molestos, escribamos. El poder de la escritura es fuerte. Escribamos y leámonos. Grabémonos un audio en el WhatsApp de nosotros para nosotros y veamos en ese momento cómo es nuestro tono de voz, cómo son las palabras que utilizamos y nos vamos a dar cuenta que por mucha razón que tengamos en nuestra molestia, no es la mejor manera de llegar a otra persona. No vamos a lograr, como se dijo en uno de los pensamientos anteriores, no vamos a lograr lo cometido. Vamos a criticar, vamos a regañar o vamos a llamar la atención y no vamos a lograr lo que realmente se necesita, hacer la corrección o llevar a una persona a que haga lo que nosotros necesitamos que haga. Entonces, de verdad, es una reflexión que dejo, chicos, una muy buena reflexión y es algo, una práctica, yo la hago, de verdad, carácter fuertísimo, yo la hago, yo me escribo, yo redacto un correo, eso sí, no le pongo los remitentes porque ustedes saben que la computadora es bruja y le meten el dedito donde no va y se manda ese correo. Pero háganlo, hagan esa prueba cuando estemos molestos, cuando estemos descontentos. Y como lo hemos venido diciendo a lo largo pues del análisis de este primer capítulo de la lectura, nos sirve para todo, para nuestra vida, para con nosotros mismos y todas las personas que están a nuestro alrededor. Yari, cuéntame, ¿qué tal? No, estoy así como wow, definitivamente que mucha enseñanza, mucho aprendizaje en esa parte también de la carta y que nos deja pensar tantas veces en las que uno, por la emoción, por el enojo, por muchas cosas, uno corre a responder y como dices, es mejor como tomarse el tiempo de, ¿sabes qué? Voy a leer nuevamente lo que yo estoy escribiendo, voy a escuchar nuevamente la nota de voz que iba a mandar, ya antes de proceder, porque como dices, no escribimos cartas al tiempo de hoy, pero sí muchos mensajes que, como dices, o sea, tan rápidamente se pueden mandar, pero así de rápido se mandó y así de rápido heriste a esa persona. Y cuando dices lo de la carta light, de verdad que me da mucha risa porque yo también leí, tienen que leer esa carta, no se los vamos a decir, tienen que ir a leerlo si no lo han leído, pero esa carta cuando la leímos, las dos nos reímos porque yo decía, ahí dice que enojadísimo Lincoln le mandó esa carta, ¿verdad? Súper enojado, pero uno la lee y uno dice, wow, esto es un poema. Un poema, lo que tal vez uno diría en estos tiempos, enojado a otra persona, pero esa era la forma de hablar de aquel tiempo. Entonces, definitivamente que una vez escuché una frase de Elkis que dice que una de las cosas que se va y no vuelve son las palabras, y eso es lo que sucede cuando uno expresa algo, lo suelta, criticaste o insultaste, pues eso ya no hay para atrás. Así que es muy buen ese consejo, muy bueno el consejo que comentas de escribir una carta, e inclusive me recordaste, Cindy, que en estos momentos Manuel y yo estamos leyendo otro libro, también en las noches juntos, y en ese libro aconseja que si tú tienes un rencor hacia alguna persona, si tienes algún resentimiento hacia alguien, escríbele una carta.
escríbele una carta y lo que vas a hacer es que no escribir lo que quisieras dañar o el insulto que les quisieras mandar. Puedes hacerlo tal vez para desahogarte, pero la recomendación que da ese libro inclusive también es, coloca ahí, yo, el nombre, vamos a decir yo, Yarelis Campines, perdono a tal persona por enseñarme esto y esto, porque a pesar de que esa persona te haya herido o el resentimiento que tú tengas, algo aprendiste de esa persona también. Entonces el libro te manda como a eso, ¿ya? Porque definitivamente si te manda a hacer eso o te dice que puedas hacerlo es porque te ayuda a desahogarte bastante. Así que muy bueno. Y mira este pensamiento, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? Son preguntas muy buenas para hacernos en ese momento en el que no podemos controlarnos y queremos tal vez responderle algo a esa persona. Y miren esta otra parte. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, regular y mejorar? Pues por supuesto que podemos conocer a muchos, ya hemos conocido muchas personas en el camino donde uno dice, debería de ser así, debería de ser así, debería de hablar de esta manera, debería de expresarse de esta otra manera, ya, o debería de trabajarlo de esta manera. Entonces siempre somos muy dados a querer corregir a las otras personas, somos expertos realmente en querer corregir a otras personas, pero mira lo que dice el libro, espléndido, yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar por usted mismo? Y ahí tú dices, wow, ¿ya? Es ahí donde los libros nos dan duro también a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando lo estamos leyendo, porque es muy cierto, antes de empezar a corregir a otra persona, ¿por qué no me corrijo yo mismo? En ver cuáles son mis fallas, qué es lo que yo pudiese empezar como a aprender o a modificar en mí mismo, en mi liderazgo, en mi forma de trabajar, o en mi relación con pareja, o en mi relación con mis hijos también, ¿por qué no? Entonces realmente somos muy de ese tipo de persona, que todos como seres humanos caemos en eso siempre, nadie se salva de eso, de que en algún momento queremos corregir a alguien, pero el libro te lleva a que antes de corregir a la otra persona, ¿por qué no empiezas por ti mismo? Y es de ahí donde viene la frase entonces de que, a ver, creo que no me pasa, aquí, no te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el umbral de tu casa. Sentenció Confucio, ahí se movió un poquito el texto, pero esa es la frase. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el umbral de tu casa, ¿ya? Entonces, qué poderosa esa reflexión, esa parte, porque de verdad que es normal, uno cae en ese error de ver las fallas o qué corregir de la otra persona, ¿ya? Y de último, dejamos las correcciones nuestras, cuando debería de ser al revés, empezar por nosotros mismos, ¿ya? Y ver entonces cómo le puedo ayudar a la otra persona. Así que muy buena esta parte, esta reflexión definitivamente del libro. ¿Qué te parece, Cindy? Muy buena, muy, muy, muy buena. Y es verdad, tenemos que vernos primero, vernos en un espejo, ver cómo somos, qué hacemos, cómo nos conducimos para poder entonces ver al prójimo, para poder ver al otro. Y eso es un error que cometemos, me incluyo, cometemos como seres humanos que somos bastante a menudo y de verdad, insisto, o sea, el que no ha empezado, por favor, tiene que empezar a leer este libro porque es lo Sí. máximo, de verdad que es lo máximo. Y ahora viene esta super historia también que está muy buena de Bob Hooper. Cindy, cuéntanos porque sé que está muy poderosa también, tiene muy buena reflexión. Es excelente, excelente reflexión como todas. Bob Hoover fue un famoso piloto de pruebas y espectáculos de aviación, conducía aviones. En uno de estos espectáculos, pues estando en el aire, tuvo la falla de dos motores, se apagaron súbitamente. Imagínense, o sea, peligro inminente de muerte, como podemos saber, pues, en este tema. A Dios gracias, no pasó una desgracia y Hoover logró aterrizar. Claro, el avión sí quedó seriamente dañado, pero bueno, eso no es lo que importa cuando se salvan vidas realmente. Pero las pericias pues, que hacía y el tipo de pruebas que hacía, pues eran aviones bastante costosos. Gracias a Dios, reitero, ninguno de sus ocupantes resultó pues herido a él maniobrar este aterrizaje pues de emergencia, wow, con dos motores apagados, por decirse así. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la falla en el momento de las investigaciones?
que este tipo de jet que él estaba conduciendo en ese momento no utilizaba combustible de jet, precisamente, que es lo más lógico y lo obvio. En su lugar usaba gasolina común. Entonces, el mecánico o asistente pues, de mecánica que abasteció el tanque de combustible, puso combustible de jet, se equivocó. Wow, una equivocación que esto pudo pues haber traído consecuencias pues nefastas como lo es la pérdida de la vida de uno o más seres humanos. Al volver al aeropuerto, el Hoover, el piloto, pues pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. Era un chico con experiencia, pero joven, y una persona realmente aterrorizada, como lo estuviéramos cualquiera, pues por el error que había cometido. A este joven le corrían lágrimas al ver acercarse al piloto Hoover. De verdad que me espeluco de contarle esta historia porque es una de las que más me gustó. Y bueno, por la equivocación del joven, él era consciente de que pudo haber ocasionado la pérdida de 3 vidas y pues ocasionó el daño de un avión extremadamente costoso, como nos relatan, que el tipo de avión pues era bastante costoso. Es muy fácil imaginar la ira que pudiese tener pues el piloto, como cualquier otro, por todo lo que había sucedido. Sin embargo, al acercarse al joven, en vez de insultarlo, criticarlo, gritarle, o sea, cualquier reacción que inclusive veríamos normal en un ser humano que ha pasado por una experiencia como esta, pues Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. ¿Ustedes saben qué hizo? En lugar de eso, puso un brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, y cito aquí sí textualmente, para demostrarte que estoy seguro de que nunca volverás a hacerlo, quiero que mañana te ocupes de mi F-51, o sea, de otro avión. Y esta es la enseñanza de las que he leído, pienso, una de las más grandes, donde indica confianza. Este piloto, luego de la experiencia que vive, tiene confianza en el joven y es donde le dice, para demostrarte que estoy seguro de ti, me vas a arreglar otro avión. Porque obviamente el aprendizaje que tuvo este joven por esa situación es algo que no se le va a olvidar nunca. Y es una persona que me imagino, si fuera yo, revisaría 1000 veces qué combustible le eché a los próximos aviones que tenga que cargar en mi trabajo. Entonces, esto es muy bonito, y dentro del relato lo unen a los padres, donde tendemos a criticar, y no nos ponemos y les cedo ahorita mismo la palabra a Yari, que ya me estoy metiendo en el punto de ella, no le damos la importancia de vida, cómo se siente la otra persona, sus sentimientos, qué piensan, qué opinan en el momento en que cometen pues una falla, un error, ya sea pequeño o sea un error pues bastante grande como hizo el joven mecánico de los aviones. Yari. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros tal vez hubiese reaccionado como que no confío ya en esa persona, no, imagínate lo que va a suceder, pero nunca nos hubiésemos imaginado que la persona va a reaccionar de esa manera. Por el contrario, darle mucho más la confianza. Así que claro que wow, uno aprende muchísimo con esa historia y te pone en pie la enseñanza de cómo vas a reaccionar ante otra persona que pueda llegar a cometer un error. Esa persona lo que necesita más bien es tu verdadera confianza, porque las personas cuando nos critican, uno siente ese temor de ¿y ahora qué hago? ¿Será que lo hago de nuevo? ¿Lo voy a hacer mal? Siente uno el temor porque ya la persona te criticó, ya la persona te dijo lo que hiciste mal y uno dice, ¿será que lo intento nuevamente?
Entonces es ahí donde realmente sí hace falta esa verdadera confianza, ya ese sentido de que yo confío en ti, sé que la próxima vez lo vas a hacer súper bien, ya sé que realmente lo vas a hacer increíble y te vas a esforzar mucho más en hacerlo todavía mejor. ¿Ya? Entonces realmente es muy buena esa parte. Y ahora que menciona Cindy el tema de que también lo trae la parte de los hijos, esta parte principalmente también concuerda muchísimo con el trato hacia los hijos. No sé, coloquen uno ahí los que tienen hijos, ahí por las mamás, o si hay papás aquí también conectados, coloquen un uno aquellos que tienen sus hijos en casa, ¿verdad? Que son padres o madres de familia, guerreros, ¿verdad? En sus hogares, por supuesto. Bueno, esta parte del libro fue dedicado para ello. El libro dice, a lo mejor tu padre de familia pensarás que yo te voy a decir que no critiques a tus hijos o que no los corrijas. Ya, sin embargo, el libro dice, no te lo voy a decir. Simplemente te digo que antes de criticar a tus hijos, lee esta parte, que es un extracto, Papá Olvida, es una piecita realmente increíble, ya fabulosa, que también pues realmente da muchísima enseñanza. Es un bastante largo, pero lo pueden, o sea, me refiero a un poquito largo para colocarlo aquí en la diapositiva, pero lo pueden leer y está muy lindo también. Habla inclusive, imagínate, el papá habla de que durante todo el día se la pasó regañando al niño. Cuando de repente empezó, pues lo regañó porque no se limpió los zapatos, le gritó porque dejó caer algo al suelo, lo regañó porque volcó otras cosas, porque se tragó la comida sin cuidado, ¿verdad? Una vez cuando inclusive ya casi finalizando el día, se iba a retirar de la casa y el niño se despidió y él lo que hizo fue decirle, ten erguidos los hombros, ya, o sea, que ni siquiera se despidió de él. Luego al regresar a la casa, después de todos los regaños, después de todas las críticas, ¿verdad? Ni siquiera una muestra de cariño en todo el día. Al finalizar la noche, ya cuando el niño se iba a acostar a dormir, el papá estaba en la biblioteca. ¿Y qué sucede? Que el niño tímidamente ingresó a la biblioteca y el papá, obviamente, lo primero que la mayoría de los padres reaccionan es como, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? ¿Qué quieres ahora? Reaccionó. Y el niño solamente corrió a abrazarlo y a darle un beso porque se iba a acostar a dormir. Entonces es en ese momento donde él reaccionó y dijo, ¿qué está haciendo de mí la rutina diaria? ¿Qué está haciendo de mí esta vida cotidiana en donde ni siquiera cariño le está dando a su hijo? ¿Y qué hizo él en ese momento? Se fue a donde estaba el niño dormido en su cama y empezó a, como quien dice, a comentar o a hablar con él dormido. Ya, él decía en uno de los extractos, como lo tenemos aquí en la imagen, sé que no comprenderías estas cosas si te la dijera cuando estás despierto, pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeñito. Entonces, para nosotros realmente cada persona, cada socio que ingresa en Yenesa es como un hijo. Ya es un niño que todavía no ha aprendido a gatear, todavía no ha aprendido a caminar y somos nosotros los responsables de enseñarle a esa persona. Entonces, imagínate cada vez que tú te ves con esa persona en el día, el empezar entonces a poder criticarlo todo el tiempo, imagínate, no les estás mostrando un cariño o creando una verdadera relación. Entonces, esto realmente aplica tanto para la relación con tus hijos como también para la relación con ese socio que tienes en tu organización o en tu equipo. Así que para finalizar, realmente queremos dejarles unas pequeñas recomendaciones. Lo primero, ser empáticos con los demás, por supuesto. Ponte en el lugar de esa persona. Realmente, como dijimos, todos hemos cometido los mismos errores. Tal vez tú en el lugar de esa persona pudiste haber cometido el mismo error. Entonces, ser siempre empáticos con ellos, incluso hasta con el prospecto que no ha ingresado a la compañía. ¿Por qué no habrá ingresado? Tal vez tiene problemas en su casa, tuvo problemas con la pareja, tal vez se siente inseguro. Y todos cuando empezamos teníamos inseguridades, teníamos miedos. Entonces, esa persona está pasando por la misma situación. Así que siempre tratar de ser empáticos con ellos, no caer en ese error, pero entra, dale, deja tu trabajo, o sea, empieza a trabajar por tus sueños. No, es ser empáticos con ellos y saber que tú estuviste en el mismo lugar. Y lo segundo, evitar la crítica, por supuesto, como dijo Cindy, la crítica realmente no ayuda en nada, sino que lo empeora, crea un resentimiento que la persona no lo va a olvidar nunca. Entonces, mejor es tratar de ver cómo haces, mira lo que dice el tercero, de apoyarte en tu líder, ya, si tú no sientes
cómo hacer si tú sientes que tal vez no tienes la idea en el momento de cómo corregir a ese socio que está contigo o cómo darle ese mensaje que quieres a ese nuevo socio o a ese prospecto que no ha ingresado todavía, ¿verdad? Entonces, apóyate en tu líder, ya es de sabios pedir ayuda. Entonces, coméntale a él, mira, tengo esta persona, me dijo esto, ¿qué piensas que le puedo decir? ¿Qué opinas? Estoy pensando decirle esto, pero ¿qué opinas tú? Ya, pídele solamente la opinión y él sabrá cómo guiarte para que puedas utilizar las palabras correctas con esa persona. Y las últimas dos nos dice no dejarse llevar por las emociones. Por supuesto, la emoción nos puede llevar a criticar fuertemente a la persona, nos puede llevar a utilizar las palabras incorrectas y herir a esa persona también. Dice que nunca tomes una decisión o hagas algún acto cuando estás o muy feliz o muy enojado también. Entonces, no te dejes llevar por las emociones. Y de último, esta pregunta muy buena para hacérsela cuando algo sucede, ¿qué haría o diría Abraham Lincoln en mi lugar? ¿Qué haría él? ¿Criticaría a la persona de golpe o no lo haría? ¿O qué haría mi líder en esa posición? Ya antes de tú poder dar el paso de realmente comentar lo que quieras comentar con esa persona. Así que ha sido un fabuloso libro y Cindy y mi persona nos quedamos con esta última frase que de verdad es muy buena. Viene de la historia de Bob Hooper, del piloto, y realmente trae muchísimos mensajes. Así que cuéntame, Cindy, ¿qué te ha parecido todo este pequeño extracto del primer capítulo? Porque solo es la primera regla. Sí, es fabuloso, algo de aplicar día a día, algo de hecho, como les digo, yo nerviosa, mi primera presentación ante ustedes, dándome a conocer y demás, y la facilidad que yo he sentido que me ha hecho fluir es el habérmelo aprendido a las 2 lecturas, porque yo tengo que leer como 5 veces para aprenderme algo, pero es tan impactante, es tan amigable para leer en sus palabras, en su redacción, y lo que expone, lo que te expresa, que es el día a día de nosotros. No nos habla de nada de que vaya para la NASA ni nada así, es el día a día nuestro y de verdad que tienen que leerlo. Hay que sacar tiempo un poquito, así sean 2 páginas por día, yo les aseguro, yo les garantizo y les juro que se van a leer mínimo 10, porque es fabuloso. Claro que sí, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este tremendo extracto del libro. Créanme que no se lo van a querer acabar, no van a querer esperar al siguiente capítulo, van a querer continuar como dice Cindy, y para mí ha sido un verdadero honor compartir sala con la próxima ejecutiva, ya abuela ejecutiva definitivamente Cindy, próxima ejecutiva de Genes Global, de la mano de su líder Melissa Ventura, también próxima a Zafiro. Así que muchísimas gracias, Cindy, por estar aquí con nosotros, por compartir con esa tremenda energía y brindarnos todas esas fabulosas enseñanzas. Así que devolvemos los micrófonos a nuestro súper anfitrión de la noche, Arnaldo Rangel. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Qué maravilloso resumen. Yo quiero que ahí se caiga este Zoom de muchos corazones, llénenlo de muchos corazones para estas 2 impresionantes líderes. Gracias, mil gracias, Super Cindy, mil gracias, Super Yarelis. De verdad que, como tú hablaste, muchas personas hemos leído este libro, pero qué maravilloso es escucharlo también, escuchar un resumen, el punto de vista también de otras personas y aquí en equipo. De verdad que es maravilloso y 4 historias de verdad impresionantes. Imagínense, la historia de los obreros es impresionante, pero de verdad que hay maneras cómo hacer las cosas, cómo decir las cosas. Muchísima enseñanza. Este libro de verdad que es maravilloso y de verdad nos ayuda a todos para formarnos, formar nuestro carácter, formarnos como persona y saber cómo también ver a las demás personas, cómo valorar a las demás personas. Y sabemos que todas las personas, cada uno pasa por situaciones, cada uno pasa por momentos y a veces nuestra cabecita imagina cosas o a veces pensamos que las personas que invitamos de repente no se conectaron porque no quisieron y nuestra mente muchas veces nos traiciona. Pero este libro te enseña a valorar a las personas, a preocuparte más por ellas y bueno, a saber cómo tratarlas. Y de verdad que me encantó este libro y wow, es impresionante. Y se los dije, 2 líderes maravillosas que iban a darlo todo para que todos los que estamos aquí aprendiéramos algo nuevo. De verdad que este libro los exhorto 1000% a que lo lean, a que se sienten
agarren ahí, se comprometan unos 20, 30 minutos ahí de su tiempo y lean este libro que de verdad que nos va a ayudar muchísimo y nos va a cambiar la vida. Así que bueno, ahorita como todos los viernes ya sabemos, ahí quiero que todos comiencen a aprender